Vamos directamente con el economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República. Vamos a hablar con él sobre el crédito del FMI y la deuda interna. ¿Cómo está, economista? Le consulto si usted me escucha. Buenos días. Lo escucho muy bien. Muchísimas gracias, economista, y gracias por aceptar esta entrevista. Economista, ¿qué lectura darle a las políticas económicas del gobierno actual? Empecemos por allí. Bueno, hay que establecer aspectos cuantitativos y cualitativos. En lo cualitativo, no cabe duda que hubo un cambio radical en el rumbo que traía el país. El país era un tren con una locomotora cuesta abajo, con toda la potencia de la locomotora puesta para llegar rápidamente a un modelo venezolano, a un modelo nicaragüense, a un modelo cubano. Esto se cambió. Ya no se alineó el país con el ALBA, ya no se siguieron las líneas del castrochavismo, pero en ese cambio de rumbo hubo lentitud, no hubo profundidad. Entonces, si bien es cierto que se hizo cualitativamente algo fundamental, salir de esa tendencia terriblemente negativa, no se hicieron los cambios a fondo que había que hacer y por lo tanto la economía del país hoy tiene mucho más deuda, sigue con los mismos problemas estructurales de un sector público ineficiente, asfixiante, que da lo que yo llamo asfixia regulatoria sobre el sector privado. Seguimos con subsidios montados sobre los combustibles que no han sido totalmente desmantelados. Seguimos con una seguridad social que tiene gravísimos problemas. Seguimos con una legislación laboral antigua, ineficiente. Seguimos sin un apoyo serio y formal a la gran minería como una fuente alternativa a las divisas petroleras decrecientes. Seguimos sin tener todos los acuerdos de libre comercio que debemos tener, con una estructura de tasas de interés sumamente ineficiente. Es decir, seguimos todavía con problemas que tienen que ser resueltos. Correcto, economista. ¿Cómo analizar el trabajo del exministro Richard Martínez en la cartera de Finanzas y el ministro entrante? Pues me gustaría escucharlo a usted como ex vicepresidente de la República y una persona que maneja mucho el tema económico. Bueno, el ministro Martínez recibió un reconocimiento internacional. Creo que su labor en la reestructura de la deuda externa fue encomiable y en sobrevivir la herencia de la FARC, Familia Revolución Ciudadana. No se hicieron los otros cambios de los cuales he hablado. Y el ministro actual, que es también una persona seria, conocedora de la materia, hereda un problema grande. El tema es que las grandes transformaciones, lo que el país necesita, no es obra ni de un presidente ni de un ministro, sino de un acuerdo nacional. Y le voy a dar un ejemplo simple. La seguridad social hace agua por todos lados. ¿Por qué hace agua? Primero, porque hay una ley que dice que el 40% de las pensiones las tiene que aportar el Estado. Eso es insostenible. Eso no existe en ningún país del mundo. Dos, porque además el Estado le debe 7.000 millones de dólares a la seguridad social. Tres, porque en el Ecuador, los que se jubilan reciben 14 sueldos o 14 compensaciones al año, pero aportan sobre 12. ¿Quién cubre ese hueco? En cuarto lugar, porque la seguridad social ecuatoriana permite que la gente se jubile con los 5 aportes más altos. Es decir, la gente infla los 5 últimos años con salarios más altos de lo normal para poder jubilarse con una mayor cantidad, creándole un hueco financiero a la seguridad social.
Y por último, la seguridad social brinda servicios que no cobran o que están subsidiados. Bueno, todo este conjunto de cosas que tienen en la quiebra la seguridad social no se van a resolver porque un presidente o un gobierno lo haga sin que la sociedad lo acepte. Y usted ve que en eso y los otros grandes temas, ¿el Ecuador tiene acuerdos? No los tiene. De ahí la gravedad del problema actual. El problema actual y la posibilidad de que el Ecuador se desarrolle y de que el Ecuador resuelva la pobreza, que es lo más importante, salir de la pobreza y lograr equidad. Eso requiere 30 años de hacer las cosas bien. Y para comenzar, requiere que la sociedad llegue a acuerdos de qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hay que mantener. Y eso no lo tenemos. Usted dijo una gran realidad, economista, cuando dijo que los asegurados aportamos con 12 aportaciones al año. Es una verdad. Pero cuando nos jubilamos o cuando nos vayamos a jubilar, vamos a recibir 14. O sea, de esos décimos también debería de aportarse para poder cubrir esos valores. ¿Quién está asumiendo esos valores ahorita? Todos nosotros. Le voy a explicar por qué. Porque ese hueco lo vamos a tener que cubrir todos los ecuatorianos, seamos afiliados o no con impuestos, o se tendrán que cubrir con aportaciones mayores de los afiliados. Es decir, no hay nada gratis. Lo que la gente tiene que entender es que nada es gratis. Cuando alguien dice que el gobierno regaló desayunos, fantástico. Yo apoyé mucho en la vicepresidencia el programa de desayuno escolar. Pero a alguien le cuesta. Y eso es lo que no entendemos. Economista, en otro tema, el Fondo Monetario Internacional nos ha prestado 7.000 millones de dólares, de los cuales nos han dado 4.000, ¿no? Pero las garantías de ellos es que el país tiene que cumplir ciertas imposiciones, entre ellas está una ley anticorrupción y una reforma tributaria. La ley anticorrupción debe estar en diciembre. Pues. ¿Qué se va a hacer para el desembolso de los próximos 2.000 millones? Es inadmisible que el Congreso, la Asamblea, no haya comenzado ya a tratar esa ley. Esos 2.000 millones en diciembre dependen del tratamiento y la aprobación de la ley anticorrupción. Y qué saludable es ver que una organización como el Fondo Monetario está preocupada de lo que los ecuatorianos no nos hemos preocupado. Correcto. Y para el próximo año, ¿cómo se va a hacer para cubrir el déficit fiscal que hay? Pues, porque el próximo año no está financiado. A ver, hemos tenido, además de la herencia perversa de la FARC, Familia Revolución Ciudadana, una pandemia que ha afectado al mundo y que ha afectado en gran medida también al Ecuador. Y para aliviar la pandemia, los efectos de la pandemia en lo económico y en lo social, porque pagar subsidios directos era necesario, porque atender la emergencia sanitaria era necesario, se ha tenido que tomar deuda. Pero las deudas hay que pagarlas. Creer que eso se va a pagar sin algún tipo de sacrificio es ilusorio. Entonces habrá que reducir gastos y aumentar ingresos simultáneamente. Economista, ¿usted cree que el Estado debe ir reduciendo los subsidios, tanto el de la gasolina y otros subsidios que están desembolsa el Obviamente. Estado? Sepa usted que los subsidios de los combustibles acumulados desde el año 74 o 76, en que perversamente se creó el mecanismo, representan cifras entre 80 y 100.000 millones de dólares. Es decir, ese subsidio es más de toda la deuda pública del Ecuador. Así de irresponsables hemos sido. En otro tema, economista, ¿usted cree que el Estado está haciendo bien vendiendo las
empresas estatales, tanto la refinería en Esmeralda, CNT, el Banco del Pacífico, en fin. ¿Esto es una carga para el gobierno, estas empresas? El Estado no es banquero. Y por lo tanto la venta del Banco del Pacífico la veo muy saludable. ¿Cuánto costó la repotenciación de la refinería? 2.300 millones de dólares. ¿Y está funcionando bien? No. Hay que gastarle más de 2.000 adicionales. Petroecuador ha demostrado ser una empresa fallida. Entre Petroecuador y Petroamazonas hay más de 10.000 empleados. Hace 20 años se producía casi lo mismo con la tercera parte de empleados. ¿Cómo se justifica esto? Que no sea los cargos políticos. Son redes brutales de corrupción. Por lo tanto, tiene toda lógica que se concesione la operación de las refinerías, que se abra la importación de combustibles a la libre competencia y que se permita a la actividad privada participar para que el Estado no arriesgue capital y que haya menos corrupción. ¿Estas empresas siguen siendo un botín político? Si tenían 4.500 empleados cuando era vicepresidente de la República quien le habla y hoy tienen 11.000, ¿han sido o no han sido botín político? Por supuesto, pues no. Yo creo que hace algunos años en CNT incluso me recuerdo que para comprar una línea telefónica había que coimar hasta, hablemos de la moneda actual, $1.000 por lo menos para que le instalen la línea telefónica. ¿Y quienes cobraban ese recurso? Eran las personas que iban a trabajar a CNT, puestas por los partidos políticos. Esto no existe. Usted para pedir un teléfono en Movistar o en Claro tiene que pagar algo. Automáticamente. Esa es la respuesta más simple. Pero hay que reconocer algo que CNT ha mejorado. Yo reconozco porque tuve la oportunidad de ir a devolver una línea telefónica hace una semana y eso fue muy rápido. Es como ir a cualquier institución privada, como ir a cualquier operadora de telefonía móvil, y ahora es muy rápido todo. Celebramos eso y ciertamente CNT ha mejorado mucho, es verdad. ¿Qué hacer, economista Dajín, para salir de la crisis económica que está viviendo el país producto de esta pandemia y producto de la corrupción que existe? Entender que el desarrollo económico y la solución de la pobreza no es una tarea de 4 años, ni de 8, ni de 12. Toma más tiempo. La historia lo demuestra. Y que para lograrlo se requiere que las sociedades adopten las correctas políticas económicas y las mantengan por mucho tiempo. Y eso estamos lejos de entender. Aquí se cree que esto es cuestión de elegir un buen gobierno. No, va muchísimo más allá de elegir un buen gobierno. Ciertamente que elegir algo como lo que tuvimos en la década súper y recontra perdida sería una fatalidad. Ese tipo de regímenes no puede jamás iniciar el camino correcto. Nos lleva a Venezuela. Pero eligiendo bien, no se resuelven las cosas en 4 años. Se comienza. Siempre y cuando la sociedad entienda los sacrificios y las políticas que hay que seguir durante 3 décadas, para así pasar a ser un país que aspire a tener equidad, que aspire a resolver los problemas sociales, que aspire a más igualdad, que aspire a que no hayan pobres. Esa es la receta. La China, cuyo sistema político detestamos, cuya falta de libertad no aceptamos, cuya censura a tanta actividad privada no toleramos,
Sin embargo, en lo económico, es hoy la segunda potencia mundial, apuntando claramente a ser la primera. La pregunta es, esa China de hoy, ¿por cuántas décadas ha mantenido las mismas políticas? De una economía libre, de una economía fijada por reglas de mercado, de una apertura a la inversión. ¿Por cuántas décadas? Van 5 décadas ya. No es una cosa de la noche a la mañana. ¿Cuántos años le tomará al país recuperarse de todo lo que está pasando en la parte económica, en la reactivación del trabajo? Aunque el gobierno dice que se han reactivado 520,000 puestos de trabajo. Bueno, que se hayan reactivado son los que se han perdido, pero la economía va a decrecer 10%, 11% el año 2020. Y para recuperar el nivel del 2019 va a tardar muchos años, 5, 6 años. Es decir, esto ha sido un golpe muy serio, lo cual nos obliga con mayor intensidad a entender los acuerdos que hay que hacer y a entender que no tenemos ya espacio para el tonteo, no tenemos espacio para el despilfarro, no tenemos espacio para equivocarnos. Finalmente, economista, sabemos que su tiempo está programado y justamente no puedo despedirme sin preguntarle su criterio sobre la supuesta desaparición de los fondos del ISPOL. Bueno, lo he manifestado en varias oportunidades. Es un tema de corrupción, es un tema de mal entendimiento de las cosas, es un tema muy técnico cómo se estructuran ese tipo de papeles, pero ciertamente hay una pérdida. No podría decirle cuánto, porque no tengo los contratos en mi mano, no tengo las notas estructuradas en mis manos, pero lo que no puede ser es que ISPOL le haya entregado a una sola persona la mitad, que le maneje la mitad de su patrimonio. Economista Alberto Dají, quiero agradecerle por haber dado este espacio para este diálogo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo. Muchas gracias. El economista Alberto Dají, aquí en Ecuador en Directo.